Tengo mis lentes también y voy a leer en Hechos capítulo 6, verso 4. Lo puso en la pantalla para que los que no traen Biblia, y los que no traen Biblia les aconsejo que compren una, que ya no tomen tanta Coca-Cola y inviertan en una Biblia. Porque no les queda nada de lo de Coca-Cola más que problemas de enfermedades, y de la Biblia sí le queda la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hechos 6, 4, y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está mi primera diapositiva que yo hice hoy, que hice esta semana, es: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí se está refiriendo a la palabra de Dios, a las santas escrituras, de la palabra, de la predicación, de los mensajes. Y pues quiero hacer una oración porque necesitamos depender de Dios. ¿Me dice algo? Sí. Está enferma, también Karen, supe de la hermana Karen. Y Carla, ¿qué tiene? Ay, dengue, todavía hay mucho dengue, hermanos. Todavía hay COVID, todavía hay influenza, todavía hay dengue. Entonces vamos a orar para que Dios obre en las enfermas o los enfermos de la congregación. Ya su suegro está mejor, ¿verdad? José, hermano José, ok. De hecho, ahí tengo una diapositiva en las peticiones, y ahí tengo a muchos, miren. Lo subió nuestro hermano Israel, mi hijo, a la página, al grupo de la iglesia, y nos pidió que oráramos por la hermana Adriana, la hermana Sara, el hermano Juan Flores, el hermano Alex, hermana Celia y Margarita, y los hermanos Jesús Tabullo y Refugio, y las hermanas Josefina y Marichuy. José, el papá del hermano Luis, que ya está mejor, y hoy vamos a incluir a Karen y a Carla, ¿sí? Vamos a orar para que la palabra de Dios se predique y también Dios favorezca y bendiga a estas enfermas. Padre, aquí está tu iglesia, estamos muy agradecidos y muy contentos por tu amor, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que consuela, fortalece y llena nuestros corazones. Hoy queremos oír de ti lo que tienes preparado para nosotros hoy, esta tarde. No nos queremos ir a casa sin el alimento espiritual de tu palabra, porque como acabamos de leer aquí, tu palabra dice que nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué hermoso es, Señor, que la iglesia está en buen camino, que la iglesia lleva rumbo, que no va a la deriva, que no va en la derrota, sino que es victoriosa en Cristo Jesús, porque ha sabido, Señor, cómo hacerle. Hoy oramos, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones y que también, Señor, aquí nuestra hermana Karen reciba de ti el toque para sanidad, Señor, de esa enfermedad que tiene. Que ella no la quiere, esa enfermedad, quiere ser sana, quiere ser libre. Señor, muéstrale que tú le amas, muéstrale un milagro, sánale completamente de eso que ella tiene, porque tú, Señor, tienes el poder de sanar hasta el cáncer, el SIDA, la influenza, el COVID y aún lo incurable. Para ti todo es posible, Señor, cuando hay fe en tu poder. Oramos en esta tarde que también levantes a nuestra hermanita Carla para que le quite, Señor, esa enfermedad y se recupere en reposo absoluto de ese dengue que tiene. Así que esta tarde confiamos en tu palabra que dice que tú llevaste nuestras enfermedades. Confiamos en tu palabra que dice que si se predica tu palabra no volverá vacía, sino que llevará fruto como la lluvia que produce la cosecha y comemos de ella. Así que hoy comemos tu palabra, hoy nos alimentamos. En el nombre de Jesús quedamos bajo tus alas, tu Espíritu Santo hablando. Amén. Amén. De aquí, de este versículo que puse al principio, el Señor habló a mi vida para darles un mensaje debido a todas las cosas que están pasando en la iglesia y debido a todo lo que está pasando en el mundo, en la iglesia universal, que es en todo lugar la iglesia de Jesucristo. Dice que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que los apóstoles fueron los que dijeron esto. Y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran los llamados y comisionados, preparados, ungidos, guiados
por el Señor Jesucristo mediante oración. Cuando Él iba a escogerlos, fue una noche entera a orar al Padre para que le dijera por nombres quiénes eran los que iban a ser los 12. Los 12 apóstoles fueron concebidos por la oración y vinieron bajo el llamado poderoso de Jesús cuando les dijo: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y ahora ellos están diciendo: nosotros los apóstoles tenemos 2 trabajos prioritarios, únicos, imprescindibles en la iglesia. Nos vamos a dedicar a la oración y nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra. Gloria a Dios. ¿Y quiénes estaban ahí escuchando esto que ellos dijeron? Como 10,000 almas con las que había comenzado la iglesia. La iglesia comenzó con el sermón de Pedro, pero aún antes del sermón de Pedro estaban como 120 orando el día del Pentecostés, orando, hermanos, para recibir la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando vino, hermanos, entonces se levanta Pedro y esos 120 se transformaron en 3,120, porque 3,000 almas se convirtieron el día de Pentecostés cuando Pedro predicó su primer sermón, y los 3,000 fueron bautizados ese mismo día. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hermanos, los apóstoles fueron tan entregados a las cosas de Dios que no se distrajeron con ningún otro ministerio. Y aunque la iglesia necesitaba otras atenciones y otros ministerios, ellos no se enredaron con otros ministerios como los diáconos, el servir las mesas o el hacer otras cosas materiales, sino que ellos solamente dijeron: vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Déjeme comenzar diciéndole esto: la iglesia fue concebida en oración. Sí, nació después de la oración. Dice que estaban todos unánimes juntos y fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. La iglesia nació, fue concebida en la oración, y luego nació por el primer sermón de Pedro. Así que, hermanos, la iglesia fue concebida en la oración y nació por un sermón. Eso quiere decir que la importancia tan grande que tiene la oración y el ministerio de la predicación son 2 columnas que no las podemos mover de donde Dios las ha puesto, donde Cristo las ha puesto. Porque estamos basados nuestra fe en, hermanos, el ministerio profético y apostólico. Estamos basados en, hermanos, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ellos dijeron: nosotros no podemos atender ese problema. ¿Sabe usted cuál es el problema? Era el problema. En Hechos 6 se levantaron algunas viudas griegas quejándose de que las estaban desatendiendo, porque, hermanos, la iglesia había crecido mucho y ayudaban a las viudas y a los desamparados, pero las viudas griegas no las estaban atendiendo. Y entonces se levantó la queja, ya hicieron una protesta y se levantó la murmuración y empezaron a decir: nos están descuidando las viudas de nosotros, las familias griegas, y ¿qué vamos a hacer? Y los apóstoles tuvieron que resolverlo sabiamente, porque llamando a la multitud les dijeron: elijan de entre ustedes a 7 varones llenos de fe y de sabiduría y del Espíritu Santo, para que atiendan las mesas, para que atiendan a las viudas. Porque no es justo, no es correcto que nosotros descuidemos esto, el ministerio, por atender a las viudas. Y eligieron a 7, los primeros 7 diáconos. Entre los más sobresalientes estaba Esteban y el evangelista Felipe, que no nomás fue diácono, sino fue evangelista también. Y esos 7 diáconos se encargaron de atender las mesas, es decir, de servir en lo material, porque diácono significa siervo, alguien que sirve las mesas. Y ayudaron a las viudas griegas, se solucionó el problema. Pero en el versículo 4 los apóstoles les dejaron claro que ellos tenían un trabajo exclusivo, un trabajo especial: las oraciones y el ministerio de la palabra de Dios. Y esas son las 2 cosas que voy a ahondar en ellas, porque es la palabra de Dios. La número 1 es la oración. Hermanos, la iglesia que nació fue concebida en la oración, que Dios envió su Espíritu Santo sobre ella cuando estaba orando.
ha hecho de la oración, hermano, la cenicienta de los cristianos. Nadie la quiere y sin embargo es la más importante. Es a la que le queda el zapato. La cenicienta, hermanos, era alguien despreciada. No la quería nadie porque no se adornaba, hermano, o no se adorna la oración por la tiara de la filosofía, ni de la teología, los adornos. Es una sierva sencilla, hermano. Sin embargo, es la más importante. Es la más importante. Pero en ninguna iglesia se enseña la materia de la oración. La oración es tan importante, hermanos, que la iglesia fue concebida ahí. Y nació, hermanos, después que la gente estaba orando. Así que hoy voy a decir esto con mucha fe. La iglesia puede tener muchas actividades, puede tener muchos ministerios, tiene inclusive tener una estructura bien organizada como está esta iglesia organizada, por grupos homogéneos. Pero si la predicación de la palabra de Dios, pero si la oración no es el eje central que mueve la iglesia, tarde o temprano la iglesia se secará y se morirá. Si la oración no es una actividad que fundamenta un ministerio o una iglesia, la iglesia se acabará, porque Satanás a lo único que teme es a la oración. No le teme a tus alabanzas, ni a que andes predicando, ni siquiera que leas la Biblia. Lo que teme Satanás es que tú dobles las rodillas ante el Señor. Está desarmado y está derrotado Satanás cuando tú oras. Por eso la iglesia a través de 2000 años, 20 siglos, 21 siglos, ha sido victoriosa porque está fundamentada en la bendita oración que los apóstoles bien dijeron. Nosotros vamos a persistir en la oración. Persistir es estar firmes y de rodillas para vencer, para lograr el plan de Jesús, que es alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones. No puedo, hermano, no hay palabras para decirles a ustedes lo importante que es la oración. Fíjese, aquí acabamos de leer, la iglesia primitiva le daba tanta importancia a la oración, hermanos, más que a las mesas y ayudar con despensas y los trabajos sociales. La oración era tan importante que ellos no podían pasar un día sin que oraran. Es más, pasaban casi siempre orando, teniendo convivios, escuchando la palabra de Dios. Pero dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en convivios, compañerismo, en el partimiento del pan, o sea, en la Santa Cena, en invitaciones a comer y en las oraciones. Cuando hablamos de las oraciones, hermanos, en la iglesia primitiva, sin la oración se hubiera convertido en un cascarón vacío. Usted sabe cómo es un cascarón vacío. No tiene yema, no tiene nada, no tiene pollito. Está hueco. La iglesia que no ora está extraviada en religión. El cristiano que no ora está extraviado en religión. No es un buen cristiano. Está propenso y vulnerable al ataque del enemigo. Por eso muchos cristianos caen, porque no oran ni temprano, ni tarde, ni nunca. Y aquí dicen los apóstoles, nosotros vamos a persistir en la oración. Y no es exclusivo de ellos, de los pastores orar. Algunos hermanos creen que nomás a los pastores oye Dios. Dios les dice a todos orar sin cesar, les dice a todos clama a mí, yo te responderé, les dice a todos pedid y se os dará. No dice vayan con el pastor para que les ayude a orar. Y muchos han hecho de los pastores ídolos, que creen que nomás a ellos los escucha porque son unos santos. Los pastores no somos unos santos, ningún pastor es santo. El único santo es el 3 veces santo, Dios. Y yo quiero decirles que pueden pensar que yo también soy un cristiano como ustedes y soy oveja, pero me ha dado Dios un ministerio y una responsabilidad. Cuidado, una iglesia que no ora se va a convertir en un cascarón vacío. Ahora, aquí dice que hay que persistir, hermanos, no es fácil persistir en la oración. Nosotros aquí la iglesia, desde que se comenzó la iglesia, allá abajo, hicimos un oratorio, una silla, un asiento de mezcla de cemento, con 2 hoyitos. ¿Sabe por qué? Porque esos 2 hoyitos son para que las rodillas se pongan. La iglesia, desde que comenzó hace 30 años, está basada, fundamentada, protegida por la oración. ¿Sabe cómo?
tenemos, gloria sea el Señor, a su nombre gloria, un equipo de oración que ora a diario por el ministerio, que ora a diario por el pastor, que ora a diario por las ramas de la iglesia, que ora a diario por todo lo que sucede en la iglesia. Y yo como pastor estoy tan agradecido y lo declaro, lo digo públicamente, que todos los éxitos y victorias que hemos tenido se debe a la oración. Porque si no hay oración, todo va a ser derrota. Siempre recuerdo, hermanos, la historia de Moisés y Aarón y Hur. Cuando dice que el pueblo de Israel peleó contra Amalek, el pueblo de Amalek, ya para entrar a la tierra prometida, estaba el enemigo ahí, muchos amalecitas. Y Dios le dijo, pelea. Y Moisés le dijo a Josué, tráete los más esforzados, los guerreros y todo, van a pelear contra Amalek. Y Dios les dijo, tú lo vas a vencer. Entonces, hermanos, dice que Moisés fue y se subió a la montaña donde veía los ejércitos en el valle enfrentarse. Y hermanos, a veces Israel estaba perdiendo y a veces Amalek estaba perdiendo, pero Dios dice la palabra que Dios le puso a Moisés en su corazón levantar las manos. Y cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel, ganaba la guerra Israel, el pueblo de Israel. Y cuando las bajaba, Israel perdía. Entonces eran horas en la guerra y Moisés ya se cansaba de que las manos estaban en alto. Y se cansaba y las bajaba y perdía Israel. Y las subía y ganaba Israel y las bajaba. Yo ya no aguantaba. Y vino Hur y vino Aarón. Y tomaron a Moisés, uno de una mano y otro de otra mano. Y no importa que te canses, Moisés, tú te vamos a levantar la mano. Levantaba una mano y levantaba. Así que ¿quién creen que ganó? Pues el pueblo de Israel ganó porque Moisés mantuvo las manos horas y horas levantadas, porque aquí estaba Hur y acá estaba Aarón levantándoselas como un boxeador que gana la pelea. Ahí estaban levantándoselas. Hermanos, los pastores necesitamos a un Hur y a un Aarón que nos levanten la mano, que nos apoyen, que sean nuestros, que nos cuiden la espalda, que estén allí, no que sean estorbo, varones, sino que sean bendición al pastor, que sean ayuda al pastor, que sean apoyo al ministerio. Hermanos, con lágrimas en mis ojos, he sabido y nos hemos enterado de pastores que se han suicidado. En Estados Unidos, de pastores de mega iglesias de 15,000 miembros. Porque están demasiado solos, nadie los apoya. Y se dedican a la obra del Señor y se olvidan del Dios de la obra. Y atienden la obra de Dios, pero se olvidan del Dios de la obra. Y yo digo, Señor, ¿por qué se suicida un pastor? No podemos culpar a la iglesia. Es que la iglesia me hizo suicidarme porque no me hacen caso, mejor me mato. No, hay que ser responsables, pastores. Y el que me está oyendo y el que me oiga, escuche. Yo no entiendo por qué los pastores se suicidan cuando tienen una responsabilidad, un compromiso muy grande con el Espíritu Santo de ser portavoces y voz del Señor, boca de Dios a la congregación y al mundo. Nada menos y nada más que estábamos en el viaje a Guadalajara comentando sobre eso. Los hermanos Magdaleno y mi esposa y yo fuimos a llevarlos a la cita de médico y decíamos que los pastores, hermanos, que se suicidan han tenido problemas psicológicos, han tenido, hermanos, ataques de ansiedad, estrés, esquizofrenia, y no han aguantado la tentación, hermanos, y se han ido por la puerta falsa, cosa que ellos saben que es falsa esa puerta y que están entregando su alma al infierno. Porque los homicidas, los suicidas y todos no tienen remedio, van a ir al lago de fuego. Así haya sido pastor o no. Y a mí me duele mucho porque se batalla mucho para que alguien sea pastor, para prepararlo, se invierte tiempo, dinero, esfuerzo, maestros enseñándole y luego para que el diablo no los robe. Ahora estoy hablando de pastores, pero cristianos más todavía son las estadísticas de perdición. Cristianos que el mundo, el diablo se los lleva y los destruye y pierden su alma. Los apóstoles, fíjense, hasta un apóstol le llegó Satanás, a Judas,
Entró a su corazón cuando mojó en el plato de Jesús. El diablo entró en él y fue y lo entregó por 30 monedas de plata. Redarguyéndole en su conciencia, en su corazón, en vez de pedir perdón y arrepentirse, fue y se suicidó. Judas, que fue el miembro de la mejor iglesia y tuvo el mejor pastor, a Jesús, el diablo lo llevó. Y no hay que, hermanos, culpar a nadie más que uno mismo le hace caso al enemigo. Ahora, yo quiero que piensen en eso y por eso hoy estoy predicando de esto. La segunda cosa, y luego voy a ir concluyendo. Tenemos también, dice ahí, al ministerio de la palabra. Cuando hablamos del ministerio de la palabra, hermanos, es predicar, evangelizar, dar testimonio, lo que hacemos en la plaza, en las calles, en el parque, en la iglesia, en la colonia, en lo que sea, en donde sea, la predicación del querigma, es decir, la palabra de Dios, del evangelio. Predicar el evangelio es lo que hacían los apóstoles y lo hicieron en Tesalónica, lo hicieron en Berea, lo hicieron en Éfeso, lo hicieron en Esmirna, lo hicieron en todas las ciudades conocidas de Asia y de Europa y hasta África. Los apóstoles dieron su vida por predicar la palabra y le dieron la importancia de vida. Hermanos, aquí en la iglesia le damos la debida importancia a la predicación, a la palabra de Dios. Un culto no debe terminarse sin la predicación. Amén. Nunca ha sucedido eso. Aunque yo les he dicho, hermanos, ya se quieren ir, que no haya predicación. Y aunque algunos quizás sean tentados a decir, amén, no podemos dejar de predicar sin que cuando se acabe el culto, decir, tuvo completo el culto, ¿verdad? Lo que sí podemos dejar de hacer es recoger ofrendas. Pero dejar de predicar, nunca. Pero ahora déjeme decirle algo. Aquí la predicación se les encomendó a los apóstoles, pero la oración se nos encomendó a todos y el evangelismo se nos encomendó a todos. No todos somos evangelistas, pero todos debemos evangelizar. Y la iglesia que no evangeliza se fosiliza, se estanca y se muere. La iglesia que no predica y no evangeliza no tiene futuro. Nos vamos a morir esta generación y ya no va a haber quien continúe en la iglesia. Por eso nosotros debemos darle importancia al ministerio de la palabra. Cuando dijeron los apóstoles, nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, ahí hay quien se dedique a atender las viudas, ahí hay quien se dedique al aseo, ahí hay quien se dedique a esto. Los ministerios son muchos, pero estos dos son nuestros. Y si Dios nos ha llamado para ello, entonces tenemos que agradecerlo y cumplir con el compromiso. No podemos dejar de hacer eso porque son cosas muy serias, imprescindibles en la iglesia. Hermanos, esta declaración, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, es un compromiso con la obra del Señor. Usted y yo tenemos mucho compromiso. Es un compromiso equilibrando el ministerio con la familia y con la intimidad de Dios en la oración. Acuérdese, hermanos, que debemos estar firmes y pelear la batalla de rodillas para poder ganarle al enemigo y llegar a la gloria. Ahora sí quiero decirles que debemos orar por el ministerio de la iglesia de Cristo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que oremos. Miren, ustedes conocen la iglesia aquí. Saben cómo nos ha costado organizarla. Ahorita estoy tranquilo y descansando, pero antes yo hacía todo. Dios nos ha dado la sabiduría para elegir estos 20 líderes, 25, 30 líderes que están al tanto de los grupos de la iglesia. Pero si descuidamos dos cosas que acabo de decir, que es la predicación y la oración, de nada sirven los grupos y líderes que haya. Necesitamos atender las prioridades de la iglesia. Entonces hoy he querido, hermanos, que oremos por la iglesia y por los equipos de la iglesia. Porque aquí la palabra de Dios dice que ellos, los apóstoles, iban a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. No es exclusivo de los apóstoles, ya lo dije, es toda la iglesia. Voy a pedirle que pase aquí el equipo de la oración. Ya, hermanos, es una sorpresa que les tenía.
Hermanas, no les había dicho. Equipo de la oración, pase aquí a la izquierda. Aquí está el equipo de oración, mírenlo. ¿Verdad? Ahora pasen a la derecha, a la izquierda, por favor, allí. A la derecha van a pasar el equipo de alabanza. ¿Dónde está? Grupo de alabanza, pásenle, allá a la derecha. Ah, ¿no vinieron los de alabanza? Pues ya se fueron. No escuchan la predicación los de alabanza, o sea, nomás alaban como artistas. No somos artistas, somos instrumentos. Aquí no es escenario, es el altar. Allí no es el público, es la congregación. Cuando entendamos, iglesia, lo importante que es esto, vamos a darnos cuenta y agradecerle a Dios por todas estas personas que están aquí. Ahora les voy a pedir, fíjense bien, a los diáconos y ancianos que pasen aquí enfrente. Los que vinieron, porque hay diáconos que no vienen el miércoles, son domingueros. Oración por la iglesia. Pásele. Hay otra diapo para orar por los otros. Ya se los pasó. Ahí están. Nomás hay 5. ¿Sí? 5 hermanos. No, los otros. Estos ya los oramos. Hay unos diapos que dicen oración por los ministerios. Ándele. Orando por los ministerios de la iglesia y sus líderes y sus servidores. Hermanos, si yo paso más gente, va a quedar casi sola la iglesia. ¿Sabe que estos que están aquí son incondicionales, hermano? No pueden faltar el miércoles, ni el domingo, ni a la femenil, ni a los varones. ¿Sabe por qué? Porque ellos sienten el peso de la responsabilidad. Ellos saben que Dios los llamó y los colocó y los puso en la iglesia para servir. ¿Saben ustedes este grupito selecto? ¿Cómo Dios las juntó? A través de 2 hermanas que de hace 30 años decidieron hacer este equipo. La hermana Adriana y mi esposa, Juanita y Adriana. Dijeron, la oración es imprescindible en la iglesia. No hay otra forma de ganar, de vencer, ir a la victoria más que la oración. Y saben ustedes que ellas oran por mí sin ningún temor. No oran para que yo deje la coca o para que yo me cuide. No, ellas oran para que yo no peque. Es así, hermanas, ¿verdad que sí? Y no se escandalicen si oran para que yo no caiga en adulterio, porque soy humano. Para que el pastor no robe dinero, porque soy humano. Ore así, para que el pastor no se crea la gran cosa y se enorgullece y caiga. Oren, porque el enemigo no duerme. Oren, pero yo también sé cómo defenderme, que yo también sé cómo orar y cómo derrotar al enemigo. No tengan miedo, congregación. Dios ha puesto a estos líderes para que ustedes sean bendecidos. Déjense guiar, déjense ayudar, dejen que el Espíritu Santo los ayude. A veces los invito a predicar porque ellos también deben comprometerse en la predicación y en la oración. Y allá, hermanos, aquellos siervos que están allá, ellos saben, los de la alabanza, el gran compromiso que tienen de guiarnos a nosotros para adorar a Dios. Y lo hacen muy bien. Y casi siempre concuerda la predicación con la alabanza que escogen. ¿No se han dado cuenta? Yo ya había escogido ese canto, hermanos, que cantamos, que el Señor me llenó, me hizo sentir su presencia. Y él también lo escogió. Y a veces las mujeres escogen. Ayer cantaron mucha oración, mucho poder. ¿No se acuerdan? Poca oración, poco poder. Es exactamente Dios quien nos está uniendo y sintonizando en lo mismo. La importancia de la oración, mujeres. La importancia de la mujer, de la alabanza. La importancia de un gobierno puro. Un gobierno que ande recto, que ande en santidad, para que Dios nos use grandemente. Hermanos, yo he luchado mucho para que esta iglesia crezca.
Hermanos, dice ahí que cuando los apóstoles dijeron, nosotros vamos a dedicar al ministerio y a la oración y al ministerio de la palabra, dice, la iglesia creció grandemente, porque ellos solucionaban los problemas, pero no descuidaban sus deberes. Mi deber, hermanos, mi deber es predicar la palabra de Dios y orar y atender la iglesia en sus problemas. Alguien murió, tenemos que ir. Hubo una fornicación, tenemos que ir a disciplinar. Hubo un problema entre hermanos, tenemos que atenderlo. Pero estos líderes, hermanos, que son 20 aproximadamente, y nos faltan los tesoreros, y nos faltan la otra iglesia, nos faltan los de la escuela dominical, son los que Dios escogió para que tú y yo fuéramos pastoreados, alimentados. Entonces, hermano, la Biblia dice, obedecer a vuestros siervos, a los servidores, porque lo hacen para la gloria de Dios. Reconózcanlo, porque ellos sirven para que sean tenidos en alta estima. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Ya no quiero llamar a más porque se va a llenar aquí, pero vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No descuidemos, hay que persistir, insistir, resistir y persistir hasta que el Señor nos dé la más grande victoria que hay. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, vamos a orar. Padre, estamos orando en esta tarde por los ministerios de la ICT, por la iglesia, Señor, por sus líderes y sus servidores. Estamos orando para que tu presencia, Señor, los llene de tu Espíritu Santo, para que tu poder, Señor, se perfeccione en la debilidad. Hemos entendido, Señor, que la predicación de tu palabra es el alimento espiritual, pero la oración es el poder del Espíritu. Y queremos que tú, Señor, a través de la oración, queremos que tú, Señor, a través del ministerio de tu palabra y predicación, impactes la comunidad donde nos ha tocado vivir. Impacta, Señor, Lomas de la Laguna. Impacta las colonias aledañas a la ciudad de Tepic. Impacta toda esta área de la ciudad, y que toda la gente sepa que tu poder está aquí, que tu poder se mueve y que tu presencia, Señor, anhela que sean salvos todas esas personas. Te pedimos que los que han pasado aquí sigan haciendo el ministerio que les tocó, sigan sirviéndote, ya sea en el aseo, en la canasta de misericordia, en el diaconado, en la alabanza, en la oración, en el ministerio, en la escuela dominical, en la enseñanza, como lo que acabamos de hacer, dándote gracias por los maestros. En todo lo que aquí se hace, Señor, permite que vayamos, Señor, llenos de ti y poder seguir ejerciendo sin cansarnos la obra de tus manos. Enséñanos, Señor, a valorar el ministerio, porque tú eres el que va a recompensarnos un día. No esperamos la recompensa de los hombres, ni que nos pague la iglesia. Esperamos que tú, Señor, un día nos recompenses. Y, Señor, no permitas que el cansancio nos acabe, nos desgaste. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ti, como dijo Juan Bautista, para que tú, Señor, crezcas y nosotros menguemos, para que tú seas quien nos llene y nos dé palabra fresca a tu iglesia. Ayúdame, Señor, para vencer a mí como pastor y a mi esposa. Ayúdala también para ser fieles a ti, para cumplir nuestro ministerio. Ella en la rama femenil y yo en la iglesia, y ambos, Señor, en nuestra familia. Usa nuestras vidas como pastores, Padre, y bendice el ministerio a los líderes y servidores esta noche. Que ellos llenen su corazón de tu presencia y de tu palabra. Que se paren firmes, Señor, en tu palabra, y que peleen de rodillas la buena batalla de la fe. Que tus siervos, los diáconos y ancianos, sean un gobierno excelente en quien podamos basarnos y recibir apoyo. Que ellos, como Ur y Aarón, levanten las manos de los pastores y puedan, Señor, seguir adelante para servirte sin cansancio. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Hoy ha sido algo diferente porque tú así lo has querido. Bendícenos al salir. Bendice a tu iglesia y ayúdanos para darte a ti las gracias y la gloria. Todo lo que hagamos, Señor, es por ti. Todo te lo entregamos.
Tú eres digno, tú eres santo. Gracias por esas mujeres que oran por la iglesia, por los enfermos, y estos sanan, y tú das respuesta a sus oraciones, Señor. Que ellas no se cansen de arrodillarse, de orar los sábados y cada día. Estos líderes de alabanza sean siervos fieles, Señor. Dales gracia, talento y dones para que te canten y te sirvan tocando los instrumentos. Bendíceles, bendice tu iglesia, a nuestros tesoreros, en la guianza, Señor, bendita, en rectitud, en justicia, en honestidad de esta iglesia. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Extiende tu mano, Señor, para que se hagan milagros y sanidades mientras seguimos, Señor, sirviéndote a ti en oración. Porque esta iglesia fue concebida en la oración y nació de los sermones de tu palabra. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Jesús, dándote gracias por tu presencia y tu abrazo. En el nombre de Jesús, amén. Ay, gloria a Dios.